adorarlo en espíritu y en verdad, que lo podamos amar verdaderamente más, que podamos dejar esos dioses que muchas veces tenemos y que nos enfoquemos en Cristo, en el Señor, en el Salvador de nuestras almas, en el que nos redimió, en el que nos lleva a la presencia del Padre por siempre. Así que vamos a leer su palabra, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agobiaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron la gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos siga revelando su palabra, que siga incrustándola en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra alma, en todo nuestro ser, que podamos vivir, que podamos respirarla, que podamos hacerla, ponerla por obra. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que inunde todo nuestro entendimiento, Señor, que penetre allí como esa espada de dos filos, Señor, y que discierne todo, y nosotros podamos andar en tu voluntad a través de esta palabra que nos das. Gracias, Señor, por hacernos pescadores de hombres. Gracias porque a pesar de nuestra debilidad, tú te glorías en ella. Sabemos que es por ti, que no es por nosotros, que dependemos total y absolutamente de ti, en todo y por todo y para todo. Así, Señor, que quedamos en tus manos. Te pedimos, Señor, que uses a William, Señor, en la predicación de tu palabra, y que nosotros, Señor, podamos entenderla, Señor, y aplicarla. Te damos las gracias, Señor, por ti, por Cristo, y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, enormemente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias. Es un honor estar ante la presencia del Señor. Quiero empezar así porque hay tanta gente que está realmente perdida y no son conscientes de que están perdidos. Eso es lo peor. Saben dentro de sí que hay necesidad de algo,
buscan y no encuentran, quieren llegar a un lugar al que no llegan. Nosotros como iglesia tenemos, hermanos, que orar porque esa venda sea desvelada de sus ojos. Tenemos que rogarle a Dios, hermanos, que tenga misericordia de aquellos que no le conocen. No podemos quedarnos con el tesoro, con la bendición, Es que no hay palabras para explicar lo que significa tener a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. El texto que Angélica nos compartió es un texto que pues, muchos conocemos, realmente. Lo entendemos, lo tenemos revelado. A eso es a lo que voy en esta mañana. Especialmente hoy domingo, que es el antes del nuevo año. El próximo domingo será el después del nuevo año. Entonces no nos veremos el día jueves o el miércoles, pero quisiera que nos quedáramos con esta palabra hoy para que durante esta semana reflexionemos. Cuando llegue el nuevo año, seamos como Pedro. Dice el texto que el maestro se encontraba en Galilea. Estaba caminando junto al mar de Genesaret, una palabra difícil de decir, pero este mar tiene otros nombres, hacía parte del sistema fluvial del Jordán y lo conocemos también como el mar de Galileo, el mar de Tiberias. Jesucristo la noche anterior había sanado a la madre de Pedro, a la abuela de Pedro, a la suegra de Pedro. Se quedan callados, me dejan caer en el horror, ¿no? Si me equivoco, corríjame. Había sanado a la suegra de Pedro. Antes de sanar a la suegra de Pedro, había sacado un demonio de la vida de un hombre. Y dice el texto que Jesús entró en la casa de Simón Pedro y encontró allí a su suegra, que estaba postrada con una fiebre terrible. El maestro se inclinó sobre ella y le ordenó a la fiebre que saliera de la vida de ella. Entra a la casa de Simón Pedro, se inclina sobre ella y le ordena a la fiebre: sale. Inmediatamente la suegra de Pedro se levantó y comenzó a servirlos y a atenderlos. El maestro no se quedó con eso. Comenzaron a traer muchas personas que estaban enfermas, muchas personas que tenían problemas, y dice la Escritura que estuvo haciendo su trabajo durante mucho tiempo, sanando, liberando, limpiando. El maestro no paraba. Al día siguiente va caminando por el mar de Genesaret, por el mar de Galilea, el mar de Tiberias, un mar que tiene 166 kilómetros cuadrados, que está rodeado por montañas. A un lado tiene montañas, al otro lado está la costa. Pero realmente no es un mar, es un lago. Y dice que está en una depresión, en un área que lo pone por debajo de más o menos 200 metros al nivel del mar. Por lo tanto, cuando bajan vientos de la montaña, son vientos fríos. Y el aire que viene de la costa, muy lejos del lago, pues son más cálidos y se encuentran en el mar de Galilea. Y esto hace que se produzcan unas olas muy altas, de hasta 2 metros. Por lo tanto, eso es la razón por la que dicen que no es solamente un lago, es un mar. Y allí era por donde se encontraba el maestro. Él iba caminando y comenzó a llegar gente. La gente lo buscaba, la gente se agolpaba para saber acerca de este sanador, de este Mesías, de este hombre que hacía milagros, que sanaba, que sacaba demonios.
de la vida de las personas. Cuando Jesucristo vio toda la multitud, vio allí en el fondo 2 barcas. Se suben las barcas y le dice al dueño de una de ellas, que era Simón Pedro: empújala, quítala de la costa para que yo pueda enseñarle a la multitud. Muchísimas personas han llegado a creer que este es el propósito. Yo creo que lo hemos visto en imágenes. El maestro sentado allí en la barca y la multitud en la orilla. Que este es el propósito por el cual él le dijo a Pedro: empuja la barca para que yo pueda enseñar. Porque era mucha la gente que estaba allí y todos querían acercarse y tocarlo, hablarle. Pero él quería enseñar, ministrar sus vidas. Empuja la barca, Pedro. Y Pedro empujó la barca. Una vez que el maestro terminó de ministrar la vida de todas estas personas, se voltea y le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Los textos más antiguos dicen boga. Hay algunas escrituras en las que dice rema, algunas traducciones, perdón, en las que dice rema. Y esto es un terrible error, terrible, porque hay una gran diferencia entre bogar y remar. Remar es sentarse en una barca con la proa delante de ti y remar hacia tu destino. ¿Lo comprende? La proa es el frente de la barca, la popa es la parte de atrás, y remar, remas hacia tu destino, hacia adelante. Siar es sentarse con la popa, con la proa al frente y remar hacia atrás, retroceder o cambiar el destino de la barca, pero hacia atrás. Y bogar es tu destino, voltearte y remar hacia atrás. O sea, que no estás viendo para dónde vas. Y el maestro le dice: Pedro, boga mar adentro. Hay una parte antes de esto que me he saltado, que me gustaría que miremos con detenimiento. El versículo 2 dice: y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Como dije anteriormente y hablé acerca del lago, del mar de Galilea, tenía unas olas fuertísimas, las noches eran muy frías. ¿Pueden imaginarse la condición en la que Pedro y los demás se encontraban? Probablemente estaban cansados. Vamos a ver en el versículo 5 la respuesta de Pedro, pero me anticipo. Estaban cansados, estaban agobiados después de una noche larguísima, de muchísimo trabajo, infructuoso, sin éxito, fracasado. Probablemente ellos se encontraban deprimidos, con ansiedad, porque no habían pescado nada. Todavía se sube este carpintero, porque ese era como muchos lo conocían. Si vemos en el mismo libro de Lucas, no lo miren, en el capítulo 4, el versículo 16, habla de cuando Jesucristo entró en la sinagoga y leyó el libro del profeta Isaías, y muchos se asombraban y decían: pero usted no es el hijo de José, el carpintero. Así lo conocían a Jesucristo. Y de repente se sube el maestro en la barca y le dice: boga mar adentro. Yo creo que Pedro pensó muchas cosas, naturalmente, como las pensaríamos nosotros. Si yo le digo, por ejemplo, a mi hermano Benjamín algo respecto a su trabajo que no tiene sentido, Benjamín pensará: pero vamos, William, tú no entiendes de lo que estás hablando. Yo sí lo entiendo.
pero tú no sabes lo que estás diciendo y lo que me estás pidiendo se sale de los parámetros, ¿verdad, hija? Porque cada quien es experto en su rama. Pedro era un pescador con mucha experiencia, sabía lo que hacía, y se sube el carpintero y le dice: boga mar adentro. Cansados, estaban lavando las redes, hermanos, ya ellos iban a recoger, esto se acabó, nos vamos. Eso implicaba volver a ensuciar las redes. Vean lo que dice después. Simón Pedro le respondió y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Pueden ver esto. Cuando cogí este texto por primera vez en mi vida, me confrontó mucho. Cada quien con su conciencia, cada quien con su vida, lo que ha sido. Algunas veces ustedes, hermanos, nos han sentido que ya no tienen más fuerza, que como que el camino ha llegado a un punto en el que no sabes para dónde seguir, como que todo lo que ves son árboles frente a ti y no puedes ver específicamente o no puedes ver claramente hacia dónde vas, que como que ya has hecho tu último esfuerzo, has trabajado duro y no has podido sacar nada, que sientes que ha sido trabajo perdido. ¿Alguna vez, hermanos, han caído en la desesperanza? A mí me ha pasado. Yo creo que así se sentía Pedro. ¿Por qué Pedro le contestó al maestro? Pero por tu palabra echaré las redes nuevamente. ¿Por qué creen que Pedro le contestó eso al maestro? ¿Por qué era el hijo del carpintero? ¿De José? ¿Segunda generación de carpinteros? ¿Jesús? No. La escritura no dice si Simón Pedro vio cuando Jesús se inclinó sobre su suegra y le dijo: fiebre, sal de su vida. No lo especifica. Presumimos que probablemente lo vio. Presumimos que esta fue la razón por la cual Pedro se sintió motivado a echar las redes una vez más. O sea que porque sus ojos vieron, Pedro creyó. ¿De verdad? ¿Se acuerdan cuántos milagros ocurrieron antes de que el maestro fuera crucificado? De los cuales Pedro fue testigo de muchos. ¿Y entonces por qué lo negó? Entonces, porque cuando el ángel se apareció y le dijo: cruza la primera puerta, tuvo temor. Porque cuando vio a los guardias dormidos a la entrada de las celdas, en las puertas, cuando lo estaba liberando vísperas de su muerte, no creía lo que le estaba pasando, pensaba que era un sueño. Solo hasta cuando estuvo fuera de la cárcel, entendió que lo que estaba sucediendo era verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor ha hecho milagros en vuestras vidas, en mi vida. Todavía seguimos con dudas. ¿No les ha pasado? Que Dios hace un milagro en nuestras vidas, en medio de una necesidad, viene y nos bendice. Y dentro de 2 semanas más tarde, una vez más, estamos desesperados y angustiados. ¿Les ha pasado eso?
Wow, porque si no les ha pasado, algo estoy haciendo mal. No, yo creo que a todos nos ha pasado. Porque somos de carne y hueso. Solamente han habido dos que han caminado sobre las aguas: mi apóstol favorito y Jesús. Y todavía lo digo. Qué tremenda la relación del maestro y Pedro, ¿no les parece? ¿Por qué es mi apóstol favorito? Porque yo creo que es el que más contacto ha tenido cerca al maestro, el que más milagros lo ha visto hacer, el que más lo ha tocado. Pero no era el que llamaba al discípulo amado, pero fue al que le dijo: tú serás llamado Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Qué poderoso. ¿Sabe por qué me motiva tanto la historia de Pedro? Porque es un reflejo de mi vida, de mis altos y mis bajos, de mis picos de fe y mis momentos débiles de la fe, de mi carnalidad. No, Señor, quedémonos acá nosotros, edificaremos un templo, una choza, le dijo, para ti y para Elías. ¿Se acuerdan de esa parte? El celote sacó la espada y le voló la oreja al otro. La carnalidad. Por eso Pedro es el que más me gusta. Bueno, todos, pero Pedro es de los que más me gustan, porque me veo reflejado en él. Momentos de temor. No, yo no lo conozco, no sé quién es él. Sí, eres tú andabas con ese. No, yo no he sido. Temor. Pero también momentos de seguridad. Si eres tú, manda que baje del barco y camine sobre las aguas. Si a mí me dicen eso, probablemente, no sé, me daría mucho miedo. En medio de la tormenta. Y sacó los pies, sacó un pie y después el otro, 2, 3 pasos, y se cayó. Pero fue valiente. Boga mal adentro, Pedro. Y comenzó a remar, sin mirar hacia dónde iba, con su cara puesta en Jesucristo. Esa es la vida del creyente, hermanos. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio entendimiento, no vamos a llegar a ninguna parte. Dice Pedro, pero Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. Y tú me dices que vuelva allá y reme, sin mirar para dónde voy, confiado en ti, que no eres un pescador. Soy yo el pescador, tú no lo eres. Que vuelva allá atrás y eche mis redes. Porque tú lo dices, lo hago, Señor. Y no quitó sus ojos del maestro. Y remó, mar adentro. Dice que echó sus redes y la barca se volteaba. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo al subirse a la barca? Apartarse de la orilla para ministrar y predicarle a las personas que estaban allí presentes. O enseñarnos a nosotros
a vivir por fe. Yo creo que los dos, ¿verdad? Pero me quedo más con que aquel acontecimiento sucedió para que nosotros y Pedro aprendiéramos a bogar mar adentro, con los ojos puestos en el consumador de la vida, obedeciendo y sometidos a aquel que nos manda, que nos dirige, aquel que es capaz de llevarnos a un puerto seguro, hermanos, aquel que nos va a llevar al lugar donde está la bendición. Así vayamos de espaldas, así no podamos ver, así nuestros ojos estén cerrados, cegados, el cansancio nos abruma, la negación en nuestra cabeza, porque esta es la que no nos permite tener fe. Esta es la que nos hace pensar, pero ¿con qué lo voy a recuperar si no tengo dinero? ¿Pero cómo voy a llegar a fin de mes si no me alcanza? Esta algunas veces es nuestra enemiga, porque permitimos que el Dios de este mundo entre y gobierne esta cabeza y toque nuestros corazones, amarrándonos los pies, impidiéndonos movernos, avanzar, y por ende, hermanos, negándonos el futuro. Ahí es donde nos quiere tener Satanás, atados, deprimidos, caídos, agobiados, tristes, confundidos. Jesucristo es un atrevido, pero quiero que se atreva todo el tiempo en mi vida. Quiero que se suba en mi barco todo el tiempo de mi vida, que se meta en mi casa todo el tiempo de mi vida, que se meta en nuestra iglesia y no se vaya nunca. ¿Qué le contestó al centurión romano? Yo iré y lo sanaré. No, Señor, basta solamente tu palabra. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Le digo a mis soldados, ve y él va. Lo mismo tú, basta solamente tu palabra y mi siervo será sanado. Así le dijo el centurión. Y el maravillado ante sus discípulos, ante los demás, les dice: nunca había visto tanta fe. No sé qué fue eso. Y no lo hice yo. Amén. 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 Versículo 6. Cuando lo hicieron atrapar una gran cantidad de peces y sus redes se rompían, hicieron señales a sus compañeros que estaban a la otra orilla, en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dije al comienzo del mensaje que me gustó mucho para un final de año este mensaje. Yo creo que es momento, hermanos, de poner nuestros ojos en el consumador de nuestra salvación. Este año han pasado muchísimas cosas. Todos hemos sido testigos de tantas dificultades. Tenemos más de un sobreviviente de la enfermedad en nuestra iglesia. Más de uno. Y aquí estamos, hermanos. Entre esos uno muy grave. Y aquí está. Boca mar adentro, hermano. Boca mar adentro, Katia. Boca mar adentro, José.
boca mar adentro. Vamos a sacar gran cantidad de peces, ¿verdad? Pero no son para nuestro sustento. Porque estoy seguro que así como le pasó a Pedro, tiene que pasarnos a nosotros. Versículo 8. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando: apártate de mí, Señor, porque no soy justo de tu presencia, soy un hombre pecador. Yo soy un pecador. Pero Jesucristo me perdona. Jesucristo me limpia. Jesucristo día a día hace su obra en mi vida. Y sé que me transforma un día a la vez, hasta llegar a la altura, hasta llegar al llamado de aquel que ha querido transformar mi vida. Y no creo que ustedes sean distintos a mí. Tenemos que postrarnos de rodillas. Tenemos que reconocer nuestra condición, porque ese es el comienzo. Tenemos que buscar la santidad. Si en esta iglesia no se habla de apartarnos del pecado y de buscar la santidad, estamos perdidos. Sed santos porque yo soy santo. La santidad se busca dejando atrás aquellas cosas que me apartan de la presencia de Dios. Ayudémonos. Leyendo la palabra, orando, compartiendo, alabando, exhortándonos. Estos últimos días hemos sido una familia trabajando en un mismo propósito. Hay muchas almas que necesitan del mismo trozo de pastel que Jesucristo nos da. Quiero hacer una pregunta. ¿Te ha gustado el trozo de pastel? ¿Te gusta tanto como para compartirlo? Porque si no lo compartimos, no es porque lo quiera para mí, porque soy un egoísta. No, es porque no me ha gustado, o es porque a lo mejor no lo he probado. Porque si lo pruebo y veo que es bueno, téngalo por seguro que empezando por los míos, es a los primeros a los que les quiero dar de ese trozo de pastel. La responsabilidad de cada uno de nosotros. Nadie se libra de hacer la gran comisión. No es para los seminaristas o para los evangelistas o para los misioneros o para los pastores. Es para todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor, su Salvador y su Redentor. Este año que empieza, hermanos, tenemos que jugar mar adentro, porque el versículo 9 porque el versículo 10 dice: no temas, de aquí en adelante te haré pescador de hombres.